Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Les saluda Aime Peralta. Bienvenidos a un episodio de Trend Talk. Este programa, por supuesto, traído a usted por Campestre Media, que busca dar a conocer, difundir entrevistas que inspiren con autores que son, pues básicamente, líderes en Tijuana y en Baja California, que con sus palabras y todavía más aún que con sus acciones están marcando el presente y el futuro de Tijuana y de nuestro queridísimo estado de Baja California. José Máximo García López, mejor conocido para los buenos amigos y para quienes han tenido la fortuna, el placer de conocerte, mejor conocido como Max García. ¿Cómo estás? Pues muy bien. De hecho, casi nadie me dice José. ¿Qué tal que me aventé tu nombre completo? Es más, hay gente que no sabe que me llamo José. Digo, nada más cuando cruzo la línea y ven ahí, sí. ¿Quién es José? ¿No? Te preguntan. Pero realmente, pues el Máximo y el Max, sobre todo para los amigos, es el con el que más me llaman. Pero pues muy contento de estar aquí contigo, muy agradecido por tu invitación y obviamente pues lo que podamos aportar a nuestra comunidad con muchísimo gusto. Pues la realidad es que ya son muchos años de conocernos y obviamente ya, me dio mucho gusto cuando me comentaste que ibas a estar. Hombre, al contrario, bienvenido, te reitero, a Trend Talk. Y sabes que todavía lo hace más especial este episodio porque va dedicado a todos los padres de familia presentes que además tienen el plus de ser pues profesionistas exitosos y que yo no sé cómo le hace el hombre, la mujer tenemos otra fórmula, pero cómo le hace el hombre para lograr este balance, Max, entre ser un padre de familia presente y un profesionista exitoso. ¿Cuál es tu fórmula, tu estrategia, tu método, tu manera de pensar o incluso tu sentimiento para lograr este balance, Max? Pues mira, yo creo principalmente, para empezar, yo empecé tardecito, ¿no? Yo tengo hijos pequeños, sí. Tengo un hijo de 11 años, es Max, Luis Eduardo que tiene 9 y Diego que tiene 6. Y la verdad es que yo sí me focalicé mucho cuando ya llegaba alrededor de los 40. Sí volteé un día y dije, caray, ¿y mi familia? O sea, sí de alguna otra manera, profesionalmente o personalmente, he logrado muchas de mis metas, pero la realidad es que no es lo más valioso o lo más importante en la vida, sino que te das cuenta de la necesidad de ir construir una familia y no necesariamente porque tengas hijos, tú puedes decidir con quién construir tu familia. En este caso específico para mí, pues sí era importante esta parte de dónde están mis hijos y dónde está mi esposa. Entonces creo que eso, primero que nada, me llegó más o menos a esa edad. Creo que me tardé algo, ¿no? Pero lo que yo decidí y que además debo agradecerle a Dios es, primero, es que me dio una oportunidad de definir que mi prioridad iba a ser mi familia. Entonces, independientemente de proyectos y de pues anhelos o metas o objetivos que tiene uno, sí me focalicé en que quería construir una familia y quería ser un papá presente, ¿no? Yo soy el más grande de 5 hermanos. También igual me tocó compartir responsabilidades con mi papá, y con mi mamá, porque llevaba a una de mis hermanas a la escuela, ¿no? Ayudaba a cuidarlos, en lo que yo me iba a la secundaria, lo que seguramente muchas familias en Tijuana viven todos los días. Entonces, en este caso específico, cuando nacen ya mis hijos, pues también me llegó en un buen momento donde ya tenía mucha claridad. De alguna otra manera ya había construido parte de mi patrimonio, ¿no? Entonces, siempre he combinado la parte, como mucha gente sabe, que me he dedicado a la política, pero también he combinado la parte empresarial. O sea, yo he tenido de todo, hasta un negocio de hamburguesas y pollos, y me tocaba que cuando no estaba el encargado, ¿no? O el cocinero más bien, pues yo le entraba. O sea, no es algo que a mí me dé pena o porque, creo que en esa época había terminado de ser regidor y decía yo, pues me vale, o sea, no hay algo más digno o algo que dignifique más al ser humano que es trabajar, ¿no? De manera honrada. Entonces,
me tocó y me ha tocado siempre emprender muchos negocios. Unos han sido exitosos, otros no. Me ha tocado de todo en la viña del Señor y realmente, pues ya en esta etapa de mi vida, pues eso ayuda mucho a tener claridad primero en priorizar y que sobre todo el ir formando buenos ciudadanos. Eso es lo más complicado. Correcto. Porque la realidad, yo siempre trabajé mucho en el tema de apoyar a los hijos de madres trabajadoras. Y yo siempre les digo que no necesariamente hijos de madres solteras, o sea, pueden ser madres trabajadoras porque pues, trabajan mamá y papá. Y me focalicé mucho en eso porque yo fui hijo de una madre trabajadora. Entonces, pues mi mamá, igual que mi papá, pues iban a corretear la papa y eso para mí fue muy ejemplar, ¿no? Sí, siempre fui muy claridoso en esa parte de hacia dónde yo quería focalizar ese tipo de apoyos en donde yo pudiera ejercer eso, en el caso específico de la función pública. Realmente estamos pues tratando de construir una familia, pues de repente luego mucha gente lo que proyecta en redes como Happy Family, ¿no? Sí, a veces hay más problemas que en las disfuncionales y la realidad es que no, nosotros estamos construyendo una familia normal, una familia típica, tocamos temas pues a veces fuertes, ¿no? Ahorita venía platicando con mi esposa y le decía que qué difícil a veces cuando no te enseñan, por ejemplo, a pedir disculpas. Entonces creces y tus disculpas a veces son de otra manera, ¿no? Con un cariñito, pero incluso las propias discusiones se acaban bien rápido cuando dices, oye, ¿sabes qué? Sí, efectivamente la regué, discúlpame. Y esa parte, sobre todo en el caso específico de mis hijos, que son hombres. Pues hermosos a propósito. Y se vuelve más difícil porque el hombro es poco expresivo. O sea, la comunicación, digo, yo mismo me analizo y de repente sí es cierto. O sea, uno comunica muy poco. A veces no te quejas precisamente como para evitarte la bronca, ¿no? Hombre, ¿para qué le digo a esto? Si ya sé, cabrón. Pero la realidad es que no, tenemos que aprender a comunicar. Ahora, es importante cómo lo comunicas, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo hagas de una manera tranquila a que lo hagas como reclamo, que es donde realmente el problema se vuelve un poco más grande. Totalmente. Pero eso es un trabajo que hemos ido, pues obviamente de la mano con mi esposa, he ido trabajando. Ella ayuda mucho en esa parte, es como mediadora. Y para allá iba precisamente. Me encanta esto que comentas y este peso y importancia a la vez que le das al tema de familia. Tengo la fortuna de conocerte desde hace muchos años ya y hoy veo a un Max muy estable, en donde su pensar, su sentir y sus acciones son congruentes. Dicen por ahí, y a mí la verdad es que me encanta, que detrás al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Conozco a Yasmín, conozco a tu esposa y veo el gran trabajo que han hecho como equipo. Se han logrado convertir a esta familia de 3 pequeños hijos con papá, mamá, un equipo que al final es lo que se pretende, ¿no? En la sociedad hoy en día, lograr un equipo, un balance entre papá y mamá para que eso pues demuestre con buen ejemplo a los hijos el bien hacer. Es que realmente lo que más allá de lo que le puedas decir o aconsejar a tus hijos, pues es realmente ver cómo actúas, sí, ¿no? O sea, entre el decir y el hacer, esa congruencia que debe existir es la que va permitiendo pues que realmente ellos se vayan formando. O sea, no le puedes pedir que sea un niño activo, que haga ejercicio, ¿no? Que se mantenga ocupado, si tú realmente no lo haces. O sea, es bien difícil convencerlo de algo que tú no pregonas. Entonces, digo, yo tengo una esposa hiperactiva, no sabe estar quieta, nos complementamos muy bien. Ella es muy tolerante, yo a veces no tanto. Y obviamente, pues al final, pues somos, a veces hablamos el mismo lenguaje, los niños y yo, y su mamá medio se queda un poquito en el contexto de
de, ay, sí, mi hijo hace, y yo, a ver, ¿qué pasó con esto? Las calificaciones, oye, tu calificación en esto, y que, a ver, dame soluciones. Y su mamá es, no, a ver, mi hijo, es que no. Entonces, cada quien complementa esa parte y ella obviamente juega un rol muy importante de mediadora, porque sí, yo soy un poquito más tajante en esas cosas, ¿no? De, a ver, no hay tablet, no hay computadora, no esto, no lo otro. O, oye, papá, es que quiero la playera del Barça. ¿Y qué vas a hacer para ganarte la playera del Barça? O sea, ese tipo de cosas, mi esposa ya hubiera ido, se las hubiera comprado. Pero la realidad es que tenemos que mantener equilibrios porque como todo papá, como toda mamá, pues les queremos dar todo a nuestros hijos. Pero la realidad es que eso no le abona y no ayuda a formar a esos niños que valoran las cosas. Entonces, sí trabajamos mucho en sensibilizarlos. Los llevaron en la escuela a hacer actividad comunitaria. Yo ya los había llevado, pues obviamente actividades, eventos que se organizan, ¿no? En colonias de escasos recursos, porque yo quiero que vivan esa parte que está fuera de su contexto, fuera de su mundito. Es tan importante. Es bien importante porque no tienen que valorar lo que se tiene. Y cuando tú naces teniendo algo, digo yo en lo particular, y yo platico con ellos y les digo así mi historia tal cual, les digo, oigan, yo fui a escuelas públicas, yo no fui a una sola escuela privada. Y entonces si ustedes no valoran esa parte, pues mañana, o sea, si no tienen buenas calificaciones, si no valoran lo que tienen, sino, pues mañana se van a una escuela pública. O sea, y no es castigo, sino es, oye, al final, como hay muchos son dichos, grandes, ¿no? Lecciones de vida, sí, pero claro. Te soy sincero, incluso hay quienes luego me dicen que todavía están muy chiquitos porque fuimos a un centro de rehabilitación. Digo, me ha tocado apoyar centros de rehabilitación y otras organizaciones sociales. Y le pedí yo al encargado que si podía llevar a mis hijos. Y me dicen, oye, es que es muy fuerte lo que van a ver. Sobre todo porque hay un área de cuando van a desintoxicarlos, prácticamente es como una cárcel, tiene una reja con candado y tiene puras literas. Entonces yo le dije, yo quiero que vean esa parte del contraste porque a mí me preocupa mucho el tema de las adicciones. Toda la vida lo he hecho y con mayor razón ahora que tengo tres hijos, porque vemos cómo se ha incrementado. Pero si tú no haces que vean la realidad, va a ser bien difícil que lo entiendan. Me decían, oye, espérate un poquito. Y les digo, no los voy a dejar ahí. Quiero que vayan, hacemos un recorrido y que vean todo lo que implica lo que hace un centro de atención de adicciones. Entonces, ese tipo de cosas, de repente creo que les han ido ayudando para entender que hay una realidad distinta, pues no, que no, o sea, no los podemos meter en una esferita o en un área donde los saques del contexto de la realidad de lo que viven todas las familias o muchas familias en Tijuana y en todo el país. Entonces, esa parte, por más que uno quisiera, ¿no?, darles lo mejor y uno trabaja para ellos y lo que tienes es para ellos, tienes que tomar una decisión a veces, decirle, oye, espérate, no se puede, sí se puede, ¿qué vas a hacer para ganarte eso? ¿Qué vas a hacer? Porque la realidad es que la vida no es eso, o sea, uno no es eterno y tampoco sabes qué puede pasar el día de mañana. O sea, la realidad es, ahorita tienes una posibilidad, ¿no?, de darle cierta calidad de vida, pero no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Si no estás y pueden suceder mil cosas. Entonces hay que prepararlos para enfrentar cualquier condición adversa que se pudiera dar, ¿no? Creo que los estás educando o los están, Yasmín y tú, además de que lo están haciendo con este balance, con mucha inteligencia emocional, que creo es un factor, no lo creo, estoy segura, fundamental, que como padres de familia, como madre de familia, tenemos que pues enseñar a nuestros hijos, ¿no? Esta inteligencia emocional, el hecho de, como lo mencionas tal cual, sacarlos de su zona de confort para que vean y se concienticen también sobre esta realidad latente que está así ajena a ellos, pero no por estar ajena, no existe. Así es. ¿No? Vamos a cambiar un poquito el tema. Ahorita volvemos al tema de la familia. Me gustaría conectar con tu niño interior, o al menos con la versión más
inexperta, por decirlo de alguna u otra forma. Hoy por hoy tienes 53 años, eres padre de familia, esposo, un personaje público, ya con todo un andar político principalmente. Si tuviera Max García la oportunidad de reencontrarse en este momento con este joven recién egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿qué consejo le darías? Fíjate que es bien contrastante porque yo desde muy pequeño tenía mucha claridad en lo que yo quería, ¿no? Uh-huh. O sea, la realidad es que yo empecé muy joven involucrándome en el tema de la política que me apasiona y que realmente eso es lo que siempre, o sea, yo tenía claridad, yo quería estudiar Derecho porque quería entrar a la política. Y te soy sincero, no soy tanto de una chamba en la administración pública, o sea, a mí no me llama el tener una chamba en el gobierno. Lo que me llama es espacios donde realmente puedas transformar y hacer cosas, uh-huh. como cuando fui diputado local, ¿no? En la federal. Y bueno, pues donde he tenido oportunidad en el propio Cabildo, pues ya en el 2001, 2004 que me tocó participar. O sea, es más, es curioso porque hay una columna de Sergio Troches que hace un par de meses, ahora que me tocó ser suplente del senador y que ¿sí? me tocó suplirlo en el Senado, y me decía que creo que hay otra persona que también ha logrado ser regidora, diputado local, diputado federal y senador, que es básicamente tu carrera, por así llamarla, en cuerpos colegiados o legislativa. Entonces yo no me había percatado de esa parte y decía, oye, sí es cierto, pues ya he cubierto todos los espacios que puedes ser, donde puedes tú legislar o ser parte de un cuerpo colegiado en el caso del Cabildo. Y entonces, pues obviamente mi ruta siempre fue muy clara, pero sí muy joven tuve muchas responsabilidades pues que normalmente no caían en un joven de 22 años. Como ¿qué le dirías a ese joven? Obviamente que no perdiera tanto tiempo en tratar de construir un tema patrimonial en términos de tener un buen trabajo y eso, yo creo que eso es válido, pero yo me tardé mucho tiempo en construir mi familia. Entonces creo que ese hubiera sido un poquito, a lo mejor me hubiera encantado haber tenido a mis hijos unos 10 añitos antes de lo que los tuve. Digo, al final el destino y Dios es muy claro. No sé qué hubiera sucedido si los hubiera tenido a los 25 años, o a lo mejor sí, pero a lo mejor no tuviera esa relación que tengo con ellos. Entonces realmente sería a lo mejor esa parte que hubiera tratado de haber procesado, madurado un poquito más. Pero pues eso solo te lo da el tiempo, o sea, la maduración te la va dando el tiempo en la medida que vas creciendo y la experiencia, pero sí voltaría a decir, oye, no solamente se trata de la parte política, de que tengas una buena chamba o de que puedas tener un espacio, sino también la parte más valiosa que es la construcción de tu familia. Eso hubiera sido, yo creo, el consejo. Ahora, ¿has estado o has desempeñado en el número de cargos en distintos órdenes de gobierno, ¿no? O sea, caramba, regidor, senador suplente, diputado federal. Yo te recuerdo, y creo que fue cuando coincidimos en esta vida como regidor. Ajá. Estabas como regidor y siempre que pasaba por tu oficina estabas con esta energía y con estas ganas de next, ¿no? O sea, sí. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde voy y qué es lo que voy a lograr y concretar, ¿no? ¿Cuáles de los cargos que has desempeñado has gozado más y por qué? Fíjate que uno de los espacios donde yo realmente me llenó muchísimo fue la Diputación local. Okay. Y te voy a decir por qué. Cuando fui regidor y parte de mi formación era que yo todo lo medía. O sea, yo me medía por resultados. Okay. Y había una parte que yo no entendía. Yo tenía 28, 29 años cuando fui regidor. Y había una parte que me focalizaba, que era, yo soy regidor y pues obviamente me tengo que concentrar en el trabajo del regidor. Entonces hicimos muchas cosas, ¿no? Moratorias, iniciativas, el reglamento de la Administración Pública Municipal, porque se había hecho una reforma al 115 junto con otros coordinadores de los otros grupos
de los grupos parlamentarios del Cabildo. Entonces, la verdad, incluso hice un informe, bueno, todo el kit, ¿no? Pero yo dejé de lado, o por lo menos sentía yo que era algo intangible, la parte social, la parte de, oye, voy a ir a la colonia, voy a esto. Como que yo estaba muy concentrado en la parte administrativa del gobierno. Y entonces salgo, obviamente en el 2004, y pues una buena experiencia, la verdad, incluso pues fui presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, entonces mi relación con los empresarios y hicimos una buena mancuerna con Canaco, con el Consejo de Desarrollo con las cámaras empresariales, claro. Pero como que había dejado de lado esa parte de la parte de la cercanía con la gente. El contacto social. Así es. Entonces, cuando yo, y después en el 2007, soy secretario particular del gobernador, 2007-2009. Osuna Millán, sí. Ajá. Entonces, pues obviamente mi chamba también eminentemente administrativa, otro tipo de perfil para eso. Cuando me decido participar por la diputación local, parte de lo que decían mis oponentes interna y externamente era que yo no era cercano a la gente. Es que no, el Max no va a regresar. Si ese es diputado, él no va a regresar con la gente. Y entonces cuando se da el resultado, que además fue un resultado adverso porque fue en el 2010, donde fue la primera derrota así estrepitosa, ¿no? del PAN en el estado. En el estado, sí. Y bueno, pues yo me quedo a 0.5%, pero entro vía plurinominal. Y bueno, la realidad es que, bueno, soy diputado. Y yo tenía dos opciones, o ser un diputado, un legislador, concentrado en temas legislativos. Y la otra era, que yo les decía, le voy a demostrar a la gente por qué quería ser diputado. Y la realidad es que sí me concentré muchísimo en la parte del vínculo social. O sea, yo trabajaba hasta los domingos y era parte de lo que te decía de cuando te focalizas así en lo personal y entonces vas dejando de lado la parte de, oye, tu familia y esto. O sea, mi prioridad era mi chamba. Y sí trabajamos muchísimo, apoyamos, me metí en temas de prevención de adicciones, hicimos programas a incentivar la lectura, ¿no? En escuelas primarias, jornadas, todo lo que implicaba. Yo, bueno, sacamos ahí diputado en tu colonia. Me acuerdo de las buenas jornadas comunitarias sí, que te aventaste, sí, tremendísimas, sí. Buenísimas. Y yo les decía una cosa, porque luego, de hecho, pues fue una legislatura que luego fue muy criticada por su presupuesto. Y yo les decía, al final, lo de la gente a la gente, o sea, a mí nadie me va a poder decir, oye, es que, y qué hicieron con el dinero y eso, cuando la realidad es que, pues, era más que obvio. Y bueno, luego no faltaba que decían, no, es que quiere ser candidato a la alcaldía. Y les dije, no, yo lo que quiero es demostrarle a la gente por qué quería ser diputado. Y la otra es, claro que sí soy una persona cercana a la gente. Yo viví lo que la mayoría de mucha de esa gente ha vivido. O sea, tener papá y mamá trabajando, ayudar en tu casa, ir a escuelas públicas. O sea, a mí no me van a platicar qué es eso porque yo realmente lo viví en mi casa. Entonces, para mí había como una identificación con todas esas mujeres, porque bueno, obviamente para mí mi madre fue un ejemplo a seguir, ¿no? De virtudes, de una mujer trabajadora, dedicada, ¿no? Que nos educó de alguna otra manera, nos fue llevando a que pues, yo en mi vida he probado una droga, ¿no? Muchas de esas cosas que realmente tienen que ser la semillita que va a germinar cuando tú ya crezcas. Entonces, yo creo que esa posición, aunque la Diputación Federal también fue una grata experiencia, sí ya más complicado porque pues te vas los jueves, te vas los lunes, regresas los jueves y pues realmente el viernes haces tus reuniones y ya sábado, domingo se lo dedicas a la familia. Entonces ya no fue ese mismo contacto tan cercano con la gente como lo fue en la Diputación local, ¿no? Ok, increíble. A ver, Max, eres sumamente hiperactivo también y laboralmente te he visto en acción, en lo político, en lo empresarial, en el giro inmobiliario también, sí. En donde también destacas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haces en medio de tanta actividad para desconectarte y reconectar con el ser humano? Dejemos de lado la parte profesional.
y un poco también a la parte de la familia. Para dar lo mejor de nosotros tenemos que estar en armonía con nuestro ser. ¿Qué es lo que particularmente haces tú para reconectarte y volver al 100 y seguir trabajando a todo vapor como sueles hacerlo? Fíjate que históricamente, porque pues soy muy entrón, ¿no? Entonces si algo se me atora, pues no me cuesta mucho trabajo decir, bueno, tengo esta opción, ¿qué opciones tengo? Y da. Pero en los últimos años, de repente, cuando tú empiezas a hacer proyectos, pues obviamente no siempre te va bien. O sea, el tema inmobiliario, pues dices, ay, qué padre, está haciendo esto, está haciendo casa, está haciendo... Sí, pero ahí implican muchísimas cosas. Porque obviamente, pues ocupas un nivel de inversión mayor, porque el retorno no es tan rápido, porque a veces le apuestas a una preventa y resulta que no se dio como tú te imaginabas. Y bueno, pues tú conoces un poco el tema, has estado también involucrado en el tema inmobiliario. Y de alguna otra manera, para quien se dedica a la función pública o le ha dedicado muchos años a la función pública, se vuelve más complejo porque es bien difícil que alguien diga, no, pues es que seguramente está sacando lo que se robó. Alguien algún día llegó a comentar algo así. Y bueno, pues cada quien sabe lo que ha hecho y la realidad es que yo esa parte me mantiene muy tranquilo porque realmente pues mis resultados siempre han estado a la vista y yo siempre he sido alguien que ha emprendido desde hace muchísimos años, después del 2004 que me quedé sin chamba y que nadie me daba trabajo. Bueno, por lo menos en el gobierno, ¿no? En esa época estaba Eugenio Elordi en el gobierno del estado, en paz descanse. Que en paz descanse. Y pues no había chamba, entonces... ese día dije yo, esta es la última vez que yo dependo del gobierno. Entonces, desde hace más de 20 años, yo me dediqué a emprender y digo, me metí al área gastronómica, ahora estoy en el área inmobiliaria desde el 2015. Y bueno, yo lo que me queda claro es que yo no necesito para vivir, tener una chamba en el gobierno y eso te da mucha libertad para tomar decisiones, para poder opinar, porque pues luego no digas nada porque te van a correr del trabajo y luego más estos que son más sensibles, entonces sí se vuelve un poquito más complejo, pero sí llega un momento donde pues también a veces la presión o la carga, ¿no? De lo que haces y de los negocios sí son un poquito lo que te mantiene a veces lleno de presión. Y si yo voy a terapia, hago ejercicio, me gusta mucho, por ejemplo, traía un problema de obesidad, pues ya estaba ya pasadito de Doritos, como decía, ¿no? Sí. Y decidí pues aplicarme, ¿no? Dije, o sea, al final, principalmente porque, por ejemplo, en el caso de salud, pues por mis hijos, porque están chicos. Y pues yo ya no soy un chamaquito, entonces, y además son muy hiperactivos. Entonces hay que aguantarles, andar en bicicleta. Entonces a mí me gusta mucho hacer senderismo. Te digo, golf, practicas, sí, ajá. Me gusta básquet, racket, caray, muy activo. Sí, y fíjate que sobre todo lo que me ha funcionado mucho es el tema de las terapias. Entonces sí, me ha llevado mucho a entender gran parte de lo que a veces creemos que sucede, ¿no? Entonces te hace la carga más ligera. Entender que esta vida estamos de paso, que hay que aprovechar los momentos, incluso los malos momentos para aprender de esas experiencias y sobre todo, porque a veces se vuelve complejo cuando tú estás en los negocios y de repente siempre nos falta un vival, ¿no? Que se aprovecha de tu buena fe, esos que abundan, ¿verdad? Y esos abundan en Tijuana porque además se caracteriza mucha gente por el wannabe, ¿no? Entonces viven de lo que diga la gente y de la apariencia. Y entonces yo tuve un par de experiencias así desagradables y en el momento que tú realmente dices tú, o sea, y traigo esto y traigo lo otro. Y en ese momento fue cuando llegó esta persona, esta solución, ¿no? De realmente abrirte a una terapia que no necesariamente pues es con un psicólogo, sino realmente es ir a la profundidad de tu ser, de tu origen y entender incluso parte de tu comportamiento, tus reacciones. Y sí estoy como muy recargado de esa parte. Me encanta. Incluso
empecé cuando obviamente yo con mis hijos tenemos una familia muégano, entonces viajamos mucho, hacemos muchas actividades y tiempo de calidad, ¿verdad? tiempo de calidad, pero también empiezas a entender que ocupas tu propio espacio. O sea, el que tú tengas una salida, el que tú... Y yo te soy sincero, o sea, me gusta estar mucho conmigo mismo. O sea, pues tengo que salir, por ejemplo, al proyecto de Baja Sur y estoy 2-3 días allá. No aguanto mucho también porque sí, también pues me extrañan y los extraño, pero el tiempo que estoy allá, salgo, me voy a correr a la playa, tengo mis actividades, es más, ya tengo hasta unos amiguitos allá, ¿no? Y voy con los proveedores y cosas de ese tipo que sé que lo pudiera hacer alguien más, pero a mí me gusta hacerlo. O sea, me dice, es que te involucras tanto que les digo yo, parezco el residente de la obra, ¿no? Y bueno, mi formación es de abogado y es más, de hecho me dicen Inge, ¿no? Ajá. Y antes sí les decía, no soy ingeniero, pero pues ya mejor ni les digo nada, porque sí, de todos me dicen Inge, pues ahí me ven. Claro. Pero ese espacio en el que yo me he encontrado y en esa parte de entender mucho de lo que ha sucedido con etapas de tu vida. Y bueno, pues al final dices, es en este momento en el que me encuentro con más paz interior, con una tranquilidad, con no una obsesión que incluso pudo verse manifestado en algún momento de poder, ¿no? Porque al final el poder se vuelve adictivo. Y sí, te hace perder piso, ¿no? Hay gente que, yo te soy sincero, parte del problema que hubo con muchos compañeros es que en 30 años no supieron hacer otra cosa más que trabajar en el gobierno. Entonces yo les decía, bendito Dios, que me tocaba estar y luego no estar. Y entonces esas salidas es más, a mí me gusta, o sea, estar tener una responsabilidad y luego 3, 4, 5 años no tener ninguna que me permita a mí hacer mi actividad y que no estén preocupada que si porque qué carro traes y dónde vive. Y, o sea, no, porque mi actividad no solamente es la función pública, sino también mi actividad empresarial y mi actividad. Ahorita mi esposa inició el año pasado un negocio de una florería en San Diego y ha sido todo un reto, o sea, ahí sí, porque pues era de alguna otra manera un negocio, yo en lo particular que no conozco, que era nuevo, pero y me ha tocado de repente que le ayudo, al final yo le ayudo a administrar el negocio, yo soy parte del negocio, pero ella es realmente las ideas y la artista, parte, la creadora, ¿no? La creativa. Sí, exactamente. Entonces, esto está el negocio en Tijuana, y la realidad es que compaginar, ¿no?, nuestras actividades, y te soy sincero, también entra un lado machista, ¿no? Porque es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura de, oye, yo soy el proveedor, ¿qué te hace falta? ¿Qué esto? Pero no es un tema de que si te falta o no, es un tema de realización personal que a mí me encanta. O sea, a mí me encanta que haga lo que le gusta. A mí me encanta que sea hiperactiva, proactiva, y esa parte complementa muchísimo. Te soy sincero, pocas relaciones yo había tenido con ese perfil. O sea, realmente yo creo que casi ninguna, porque, pues bueno, al final eso era lo que me había tocado vivir. Pero con ella es bien distinto. Incluso pues ella tiene una gran cantidad de seguidores en su página de Instagram y eso. Y es algo que a mí me encanta, que su actividad que realiza, que además está muy focalizado a algo muy específico. O sea, realmente no tiene absolutamente nada que ver con mi actividad, ni mucho menos, ni tampoco me gusta que lo mezcle, porque bueno, pues al final luego hay mucho hate y eso, y realmente ya tiene una comunidad muy armoniosa, pues que realmente hate yo creo que ha habido 2 en no sé cuántos años. No, y te diré algo, digo, para complementar justo esto que comentas, dejar brillar a otras personas te da luz propia también a ti. Sí. Entonces, pues ahí está el vivo ejemplo. El tiempo es corto. Cerramos esta entrevista haciendo alusión a tu lado de papá. Si no en este momento, en esta etapa de sus vidas, en algún momento tus hijos verán esta entrevista. Te digo, es una entrevista y es un episodio en el marco de los festejos del mes del padre. ¿Qué consejo o qué les dirías a tus 3 hijos desde el fondo de tu corazón?
que lo más importante en la vida es ser feliz. En la actividad que tú quieras. Yo les digo, no necesariamente tienes que ser arquitecto, ingeniero, tener 10 carreras, 5 maestrías, 2 doctorados. Realmente lo que importa es que lo que tú hagas, lo hagas con pasión. Lo que más te puede mover y lo que más puede uno agradecer es que trabajes y que además por lo que trabajas te paguen y porque te gusta hacerlo, no por necesidad de hacerlo. Entonces, cuando su objetivo tiene que ser felices, de la manera que tú quieras. Le dije, mira, yo lo único que te voy a pedir es que si tú quieres tener un oficio, sé el mejor en ese oficio. Si tú quieres vender paletas, sé el mejor vendiendo paletas. Si tú, o sea, no demerites ninguna actividad, ¿no?, que tú realices porque no tiene un grado académico o lo que sea. La realidad es, al final, lo que yo aspiraría es a que tú seas feliz, que tú encuentres tu camino y sobre todo que aprendas de los errores de los demás y que indiscutiblemente nadie va a vivir por ti. La vida es un sueño, rápida, se va muy rápido. Un parpadeo. Y que prácticamente aprovechen cada día de ello, ¿no? De repente tengo un hijo que es también muy hiperactivo y él quiere estar viviendo como muy deprisa y le dije, tranquilo, vive cada una de tus etapas porque ya no va a regresar, ya no vas a regresar a ser niño porque yo quiero ser grande, vive cada una de tus etapas y eso con el tiempo lo vas a entender, ¿no? Entonces eso sería que sean felices. Esa es mi mejor recomendación, ¿no? Max García, muchísimas gracias. Número 1 por tu tiempo, porque sé que ahora sí que andas de arriba para abajo y a 1000 por hora. A nivel internacional también, ¿no? Pero bueno, gracias por tu tiempo, gracias por sumarte a esta campaña que busca enaltecer a padres de familia que con sus acciones demuestran el ejemplo, el buen ejemplo y el bien hacer de las cosas. Sí. Entonces, gracias. Felicidades por esta hermosa familia que hoy por hoy y por lo que comentas es tu prioridad. Las puertas de Revista Campestre, de Campestre Media, están abiertas para ti y de esta manera cerramos. Muchísimas gracias a usted por escucharnos, por seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio.